estamos en la clase antes del examen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio que abarque casi todas las cosas que hemos visto hoy. Solamente traer un ejercicio, vamos a trabajar una hora y la otra hora la trabajamos el viernes con otros dos ejercicios más cortos, ¿no? Entonces el problema es el siguiente. A ustedes les dan un sistema que lo tienen como una caja negra, pero que no saben cuáles son las ecuaciones que lo modelan, ¿no? Ni tienen manera de escribir esas ecuaciones. Entonces ustedes hacen una prueba, ¿no? Agarran el sistema, ¿no? Lo miran como una caja, correcto, del que no sabe qué es lo que hay, le mandan un escalón unitario, y lo que sale es esto que está aquí. Lo que le sale, ¿no? Que lo podríamos también tener en una tabla, ¿no? Es algo que está aquí, ¿no? Le sale una cosa como esta. Este valor es 2.33, más o menos este tiempo es 3.65 y este tiempo más o menos es 7.29. ¿Ok? Entonces lo que les dicen a ustedes es, bueno, identifícame ese sistema, lo que quiere decir haz un ajuste de ese sistema a un modelo que tú conozcas. Entonces identifica ese sistema y dos, calcula una estrategia de control para ese sistema. ¿Ok? Una primera estrategia de control. Entonces lo primero, nosotros no sabíamos qué era lo que había que identificar. Yo le hice una prueba en una escala unitaria y lo que salió fue eso, ¿no? Entonces yo les pregunto, la pregunta que yo les hago ahora es, bueno, ¿a qué tipo de sistema me puedo ajustar yo? O sea, ¿qué esperaría yo? Perdón, esto está más o menos por los 12 segundos, ¿no? Okay, eso está más o menos por los 12 segundos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de respuesta creen ustedes que origina? ¿Qué tipo de polos va a tener ese sistema ahí adentro? ¿Qué tipo de polos va a tener? Complejo conjugado, porque está oscilando. ¿Ok? O sea, seguro que tienen polos complejos conjugados, que además son los polos dominantes porque determinan la dinámica del sistema. Pudiera ser que tuviera polos complejos conjugados, pero estaban tan adentro del eje imaginario que él se veía de todas maneras. Correcto. Entonces, yo lo que voy a hacer, cuando tengo polos complejos conjugados, es que lo voy a ajustar a un sistema de segundo orden. ¿Ok? Un sistema de segundo orden en forma canónica se describe de esta manera, ¿verdad? K omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2z omega ns más omega n. ¿Ok? Y si yo lo quiero identificar, lo que necesito es identificar K, identificar Z, identificar omega n, ¿no? ¿Ok? De las cosas más fáciles para hacer ese trabajo es la identificación de la ganancia, ¿no? Yo le di un escalón unitario en la entrada, que lo que significa es que produjo un cambio, ¿no? En la entrada de 1. ¿Y eso qué cambio produjo en la salida? Cambio de 2. ¿No? Es decir, que la ganancia del sistema es el cambio en la salida entre el cambio en la entrada. La ganancia es cambio en la salida sobre cambio en la entrada, y en este caso, este proceso tiene una ganancia de 2. ¿De acuerdo? Otra de las cosas, fíjense, más o menos, que les digo, el método que vamos a usar es de los más malos que hay, ¿verdad? Mejor es usar métodos de identificación que se basen en áreas. Cuando tú vas sumando áreas, promedias el ruido y el promedio del ruido en general es 0. O sea, todo lo que es basura, que te basura tu data, mientras más cosas sumes y promedies, es mejor, ¿no? Pero bueno, este es un método académico, vamos a decir así. Después ustedes pueden mirar en la página web, hay un artículo que escribimos hace años basado en áreas que es mucho mejor como método. Pero bueno, este es un método también, un método que está en todos los libros de texto, ¿no? Entonces, lo primero, la ganancia es eso, ¿no? Entonces, más o menos, viendo que el tiempo de estabilización, el tiempo en el que cesan los efectos transitorios es de 12, ¿verdad? Es de 12. Más o menos, ¿cuánto creen ustedes que será la constante de tiempo de este sistema? Más o menos. No, si el tiempo de estabilización es 12, si tienes un trabajo difícil.
Gabriela. No importa. Si el tiempo de estabilización es 12, ¿verdad? Más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, ¿cuál será la constante del tiempo? Divido entre 4, ¿verdad? Me da más o menos 3 segundos, o 3 unidades de tiempo, ¿verdad? Es decir, que yo esperaría que este sistema tuviera un polo más o menos en menos un tercio, ¿verdad? Porque además es un sistema estable, ¿verdad? Todos los polos están en el centro de la Tierra. Yo esperaría que mis polos estuvieran por ahí, ¿no? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer para hacer identificación del sistema? Como les digo, el método no es el mejor del mundo, pero yo voy a agarrar el máximo pico, ¿verdad? El máximo pico, el valor máximo aquí es 233, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto es el máximo pico por unidad? ¿Cuánto es el máximo pico por unidad? En este caso será 2.33 menos 2 sobre 2. Es decir, que ese sistema tiene un sobrepico. Ese sistema tiene, esto da 0,165, o sea, que tiene un sobrepico de 16.5%, ¿verdad? Y el tiempo de pico es 3.65. ¿Ok? Si el máximo pico es 0,165, nosotros sabemos que el máximo pico es E a la menos pi z sobre la raíz de 1 menos z cuadrado, o lo que es lo mismo, que z es igual a el valor absoluto del logaritmo neperiano del máximo pico sobre la raíz cuadrada de p al cuadrado más el logaritmo neperiano al cuadrado del máximo pico. Es decir, si yo tengo el máximo pico, más o menos para hacer una recapitulación de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo es, a mí me dieron un sistema del cual no podía hacer las ecuaciones diferenciales, ¿correcto? Yo no podía describir, por fajar una serie de ecuaciones diferenciales de lo que hay dentro, ¿no? Entonces lo que hice fue que le mandé un escalón, ¿no? Le mandé un escalón a ese sistema y registré lo que había en la salida, que era ese, ¿no? Entonces a mí me pidieron, mira, hazme una identificación de lo que hay en el sistema, ¿no? Y después de que me hagas la identificación, búscame un esquema de control para ese sistema, ¿no? Esa es la única condición que me están pidiendo. Hazme una identificación de ese sistema y búscame un esquema de control. Entonces, lo primero que hicimos, que fue lo más fácil, fue calcular la ganancia. La ganancia en el sistema, en cualquier sistema, se calcula como cambio en la salida, a lazo abierto, ¿no? Cambio en la salida entre cambio en la entrada. Como aquí pasó en la salida de 0 a 2, ¿no? Y en la entrada pasó de 0 a 1, ¿correcto? Entonces el cambio en la salida sobre el cambio en la entrada me dio 2. ¿Ok? Después, el otro parámetro es el máximo pico, ¿no? Que en un sistema como este, que de paso, otra de las cosas que dijimos es, como esto está oscilando, ¿no? Ese sistema necesariamente tiene polos complejos conjugados que además determinan la dinámica del sistema, ¿no? Esos polos complejos conjugados, mínimo, entonces en un sistema de orden 2, yo lo que hice, bueno, sea lo que sea, yo lo voy a aproximar a un sistema de orden 2, ¿no? Y ahí era donde estábamos. Si es un sistema de orden 2, tiene esta ecuación, que esa es su forma canónica de ecuación, ¿no? Calculamos la ganancia y ahora estamos calculando z y omega n. ¿Correcto? Ok, calculamos z, sacando el máximo pico en por unidad. El máximo pico era el valor máximo menos el valor de estabilización sobre el valor de estabilización, ese que está ahí, y me dio 0,16. ¿No? Con ese valor entramos a la fórmula del máximo pico para un sistema que está en forma canónica, ¿no? ¿Okay? Y de ahí despejamos z, metiendo ese valor de 0,165, z me dio 0,4975, que como buenos ingenieros vamos a ponerle 0,5. ¿No? Ok, ya tenemos z. ¿Cómo hacemos para calcular la frecuencia natural? ¿Cómo hacemos para calcular la frecuencia natural? La frecuencia natural, una manera es usar calculando el periodo, ¿verdad?